Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, me toca una vez más seguir desarrollando las clases por este medio. En esta ocasión me toca darles un tema que está en la última unidad de la bolilla, que es el sistema alemán actual. Y antes de empezar con el desarrollo de este tema, y al ser Alemania una república parlamentaria, como ahora se los voy a pasar a contar, me gustaría que demos un repaso de los caracteres del sistema parlamentario, que lo dimos en bolillas anteriores en la unidad 5. Recuerden que entre los caracteres del sistema parlamentario es que es un sistema de colaboración de poderes, el órgano ejecutivo es dual, también otra de las características era que el gabinete debe contar con el apoyo del Parlamento y también una característica muy importante que después se lo voy a contar porque en Alemania se da de una manera muy particular es el voto de censura y la posibilidad del Ejecutivo de disolver el Parlamento y convocar elecciones. Esos son como para hacer un breve repaso, cuáles son los caracteres del sistema parlamentario, de los sistemas parlamentarios, perdón. Bueno, ahora voy a empezar a contarles un poco cómo se desarrolla, cómo está regulado este sistema institucional alemán. Todo este sistema alemán está regulado bajo un instrumento que se llama la Ley Fundamental de Bonn. Esta ley fundamental fue promulgada el 22 de mayo del año 1949 para lo que era Alemania Occidental. Este instrumento fue redactado por el Consejo Parlamentario Alemán, que era un órgano de 65 miembros. Estos miembros eran nombrados por los gobiernos de los 11 estados federados de lo que era la Alemania Occidental y eran nombrados a instrucción del mando militar de las zonas de ocupación estadounidense. Anteriormente, anterior a esta fecha, anterior a lo que fue el 22 de mayo, que fue la fecha de la promulgación de este instrumento, el 8 de mayo del año 1949, este órgano que yo les conté, el Consejo Parlamentario Alemán, aprobó la Ley Fundamental de Bonn por mayoría absoluta. El 12 de mayo fue ratificada por los gobernadores militares y en los días siguientes fue ratificado por los parlamentarios de los estados federados. Y finalmente, como les dije al comienzo, el 22 de mayo fue promulgada para toda Alemania Occidental. Es importante destacar que esta ley fundamental marcó el nacimiento de una República Federal de Alemania. En octubre de ese mismo año se fundó la República Democrática Alemana, que fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y también del colapso de la dictadura nacional socialista. También es importante destacar que este instrumento, la ley fundamental, en realidad fue concebida como una solución provisional para ese momento, una constitución transitoria, y por ese motivo ni siquiera se le dio el nombre de constitución, sino de ley fundamental. Y otra característica también es que no fue ratificada por el pueblo en realidad, sino que fue ratificada por los Länder ya existentes, como les dije previamente. Los Länder vendrían a ser los estados federados, que después les voy a explicar bien cómo funciona esto en Alemania. En realidad, este instrumento, la ley fundamental, era pensada porque debía aplicarse hasta que se produzca la reunificación definitiva en Alemania. Sin embargo, cuando ocurrió esto, cuando se reunificó Alemania en el año 1990, todo resultó diferente a lo esperado, ya que este instrumento, esta ley fundamental, sobrevivió y se convirtió en la constitución de toda Alemania, a pesar de que el gobierno y el parlamento se trasladaron de Bonn a la ciudad de Berlín. Es importante también destacar que esta ley fundamental, lo importante era que este instrumento se diferencie de las constituciones anteriores y el objetivo era crear instituciones y salvaguardias que impidieran un nuevo fracaso de una república liberal como la de Weimar, que fue la primera democracia parlamentaria que existió en Alemania entre el año 1918 y 1933. Entre otras de las características de esta ley fundamental es que el Parlamento y el gobierno, es decir, el canciller, fueron fortalecidos y las funciones o los poderes del presidente fueron reducidos o limitados a funciones exclusivamente representativas.
También se hizo mucho hincapié en la importancia de los partidos para el proceso de adopción de decisiones políticas y también simultáneamente se creó la posibilidad de prohibir fuerzas antidemocráticas, especialmente partidos que atentaran contra esta constitución. Y fíjense también la importancia y qué tan diferente era este instrumento que pasó a ser luego la Constitución de toda Alemania, que en uno de sus primeros artículos, en el artículo 1.1 de esta ley fundamental, dice que la dignidad humana es inviolable. También todos los siguientes artículos de la Constitución garantizan los derechos fundamentales, la separación de poderes, también garantizan lo que es la estructura federal, el derecho, y también establece esta Constitución que el derecho de resistir a todo intento de derrocar la Constitución son válidos en perpetuidad y no pueden ser modificados. Antes de empezar a explicarles cómo está conformado cada poder y lo que es en sí la división de poderes, me gustaría aclarar, como para que entiendan mejor el tema, que Alemania es un estado federal y está compuesto por 16 estados federados, o la denominación que se le da es 16 Länder. Y cada uno tiene diferentes competencias. A ellos, a los Länder, les compete asuntos como la seguridad interna, la educación, la cultura y también la administración local. La realidad es que no son meras provincias, sino que son auténticos estados, es decir, que tienen cierta soberanía que la ejercen mediante sus propios poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Cuentan con su propia constitución, pero obviamente está subordinada a las directrices de la ley fundamental, que rige para todo el país. También otro aspecto importante, que los gobiernos de los Länder participan de la legislación de la federación a través del Bundesrat, que ahora después se los voy a explicar cuando les desarrolle cómo está constituido cada poder. El Bundesrat es un órgano del poder legislativo de Alemania que vendría a ser la Cámara Alta, que ahora se los voy a explicar. También otro aspecto importante es que en Alemania el federalismo es más que un sistema estatal, ya que refleja toda la estructura cultural y económica descentralizada del país y tiene también una tradición muy arraigada. También otro aspecto importante es que la fuerte posición de los Länder quedó consagrada en la Ley Fundamental de 1949, y a raíz de la reunificación del año 1990 se fundaron otros 5 nuevos estados federados, o sea, 5 nuevos Länders. Ahora sí, aclarados estos aspectos, vamos a pasar a lo que es la conformación de cada uno de los poderes. Entonces, Alemania es una república parlamentaria. En cuanto a la forma de Estado, es un Estado federal. Eso está aclarado. Ahora pasamos a lo que es la conformación de cada poder. Bueno, el poder ejecutivo, como todo sistema parlamentario, es dual. Tenemos por un lado el presidente, que es el jefe de Estado, es elegido por la Asamblea Federal por un plazo de 5 años, que es renovable una vez. Y por el otro lado tenemos al cargo más importante, o a la figura más importante de este poder ejecutivo, que es el canciller, que es el jefe de gobierno. Es elegido por un lapso de 4 años, y en Alemania específicamente este cargo lo ocupa Angela Merkel desde el año 2005. El canciller es el responsable principal de la acción del gobierno y es designado por el presidente federal después de haber sido elegido por el Bundestag, el cual el canciller puede ser destituido de manera constructiva a partir de la moción de censura, que después les voy a explicar bien cómo funciona específicamente en Alemania. Entonces puede ser destituido de manera constructiva a través de la moción de censura por parte del Bundestag, donde simultáneamente se elige a su sucesor. En cuanto a la figura del presidente, yo les dije que era elegido
por una asamblea federal, que es una institución que está integrada por los miembros del Bundestag y en un número igual de delegados estatales. Y como yo les dije al principio de la exposición, si bien el presidente, cuenta con innumerables funciones, lo que se trató es que se reduzcan o se limiten a funciones meramente representativas. Después, el otro poder que tenemos es el poder legislativo. Este poder legislativo tiene la potestad de promulgar, modificar o derogar leyes. En Alemania, este poder recae en el Parlamento, que está compuesto por dos cámaras diferentes, el Bundestag y el Bundesrat. El Bundestag es la cámara baja y el Bundesrat es la cámara alta. Los representantes que componen el Bundestag se eligen mediante el sufragio universal, siguiendo una proporción de representantes por territorios. Y por otro lado, los miembros del Bundesrat, pertenecen a los gabinetes del Estado y representan a los órganos gubernamentales de los 16 Länders. Y también otra cosa importante, que en lo que respecta a esta Cámara, los gobiernos estatales tienen el poder de nombrar y quitar a sus representantes cuando lo deseen. Por último, tenemos el tercer poder, que es el poder judicial, que está compuesto por la Corte Federal Constitucional y las Cortes Superiores Federales. Sin embargo, debido al carácter o al sistema federal del país, que yo se lo expliqué previamente, la organización de la justicia federal se encomienda a los órganos jurisdiccionales federales y a los órganos jurisdiccionales en los que tienen representación los 16 estados federados. También es importante destacar que la mayor carga de la administración de justicia recae en los estados federados y el poder judicial alemán no es controlado por los órganos ejecutivos y por el órgano legislativo y ejecutivo. También es importante señalar que Alemania consta de 5 jurisdicciones especializadas e independientes. Tenemos la jurisdicción ordinaria, la laboral, la jurisdicción contencioso administrativa y también la jurisdicción económico-administrativa y por último la jurisdicción social. Junto con ellas también se encuentra la jurisdicción constitucional, que está a cargo del Tribunal Constitucional Federal y los tribunales constitucionales de los estados federados o de los Länder. Para finalizar, un aspecto característico de Alemania es el tema, como yo les había adelantado previamente, de cómo está regulado la moción de censura. En Alemania la moción de censura es de carácter constructiva, está regulada en el artículo 67 de la Ley Fundamental. La singularidad de este voto de censura es su nota constructiva, que se materializa en la elección de un nuevo canciller federal. Lo que dice este artículo es que el Bundestag solamente puede expresar su desconfianza al canciller federal mediante la elección por la mayoría de sus miembros de un sucesor, y en este caso se solicita al presidente federal el cese de ese canciller. Entonces, el presidente federal tiene que atenerse a esta solicitud y nombrar al elegido. También este artículo dice que entre la moción de censura y la elección tienen que transcurrir 48 horas. En realidad, el carácter constructivo de esta moción de censura tiene como finalidad evitar la inestabilidad política y principalmente lo que se busca es que el canciller, o una de las finalidades en realidad es que el canciller solamente puede ser removido de su cargo por el voto mayoritario del Bundestag si un candidato a sucederlo ya tiene de antemano el apoyo de una mayoría parlamentaria. Ya con esto damos por finalizado lo que es el sistema alemán actual. Es bastante sencillo, con notas características, así que cualquier duda que tengan, estamos a su disposición para lo que necesiten.